Muy buenos días, queridos alumnos, tengan todos ustedes. Acá estamos, nosotros como todas las clases, reunidos, dispuestos a trabajar. Bueno, luego de una semana muy convulsionada y, y después de ver ya los resultados que se han dado con este famoso Tribunal Constitucional, seguimos nosotros a la expectativa de las vacunas que van a costar $10 aproximadamente cada una. Y ya lo dijeron por la noticia, la vacuna contra el COVID, que deben estar llegando para el próximo año, pero no sabemos, de repente después del primer trimestre o en el segundo trimestre, o sea, los primeros 3 meses o dentro de los 6 meses. Solo Dios sabe en qué terminaremos. Bien, el tema de hoy vamos a hablar de los cambios de estados de la materia. Repito lo que habíamos aprendido la semana pasada. La materia es todo aquello, todo cuerpo, objeto que ocupa un lugar en el universo, un lugar en el espacio. Esa es materia. Tiene peso, tiene masa y tiene volumen. ¿Correcto? ¿Se puede medir? También se puede medir. Se puede medir por medio de una balanza, por medio de un nanómetro, de un barómetro, un termómetro, de una cinta métrica, de un velocímetro. Se puede medir dependiendo del movimiento que tengan, todo lo demás. ¿Hay magnitudes para medir la materia? Hay magnitudes físicas, escalares, vectoriales, etc. Bien, entonces, pero la materia también tiene cambios de estado, puede cambiar de un estado a otro. Yo les dije la semana pasada, la materia no se crea ni se destruye, la materia solo se transforma. No se crea porque ya está creada, ya existe. No se destruye porque simplemente cambia de forma, se transforma. El ejemplo que le dije, si yo supongamos, agarro un papel X, agarro un papel o agarro un pedazo de tela, lo corto en pedacitos o lo voy deshilachando uno por uno, hebra por hebra, hilo por hilo, lo voy deshilachando. Entonces acá tengo otro pedacito de hilo, lo voy deshilachando este pedazo de tela, me va a quedar una ruma de hilos. ¿He destruido? No, simplemente la he transformado, la he cambiado, nada más. Y acá hoy voy a explicarles entonces, ¿cómo se llama? Los cambios de estado de la materia. A ver, la pregunta que está arriba dice, ¿por qué cambian de estado la materia? ¿Por qué cambia de estado? ¿Por qué? Bueno, en este experimento que está atrás, nos va a mostrar una sustancia que se está difundiendo y que la temperatura va en aumento. Muchas veces la materia puede cambiar de estado en función de las condiciones en que se encuentre. La materia puede cambiar de estado en función de cómo se encuentra, en qué condiciones se encuentra, en qué estado se encuentra, sólido, líquido, gaseoso, ¿no? La materia puede cambiar en función de la temperatura, calor, frío, o si se aplica otra fuerza, otra acción mecánica, donde la materia puede ser de cosa cambiada. Pero aquí hablamos del cambio de estado de la materia de forma natural. Lo que acabo yo de sacar el hilo es de forma, ¿qué cosa? Por acción humana, por acción de otro cuerpo, ¿ya? Pero hay cambios físicos de la materia, como también hay cambios químicos. Lo que yo he hecho acá, ¿qué cosa es? Sacar este hilito, de este hilo, de deshilachar esa camisa, de deshilachar una chompa, es un cambio físico, porque cambió su forma. Pero también hay cambios químicos. Si yo agarro esta caja de cartón y agarro un encendedor, ¿ya? Y le prendo fuego, esta caja de cartón, como es comburente, el papel se va a prender, va a arder,
¿Y qué me queda? Carboncillo, ceniza. No la he destruido, la he cambiado. Al quemar esta caja he desprendido luz y calor, combustión, dióxido de carbono por la atmósfera. Entonces, ha habido un cambio. Pero ya, ¿esta caja viene a ser la misma? Ya no, porque ha habido un cambio químico. Es irreversible. En cambio, este cartón roto en pedazos se puede volver a remojar, se puede pasar por otro proceso y se puede convertir de nuevo en cartón. Igual que el papel, que lo reutilizan. ¿O no? Muy bien. Entonces, algunas sustancias pueden existir en distintos estados físicos. Algunas sustancias. Y cambiar dependiendo de la variación de temperatura o de presión. Hoy vamos a hablar entonces de los tres cambios de la materia, de los tres cambios de estado de la materia. La materia se encuentra básicamente más conocido como sólido, líquido y gaseoso. Son los tres estados más conocidos. Hay dos estados que recién se conocen. Bueno, el plasmático, que fue el estado plasmático, que es el estado de la materia a temperaturas altas como el sol, como el magma volcánico. Ese es el estado plasmático, ¿no? O las estrellas, que son un estado plasmático. Y el estado Bose-Einstein, que es el estado más bajo que bajo cero, ¿ya? En estado bajo cero, miles de grados bajo cero. Ahora sí, vamos primero con esta pequeña representación que estamos acá. Esta representación gráfica que yo he hecho ahora. Tenemos el sólido por un lado, tenemos el líquido por este lado y tenemos el gaseoso por este lado. ¿Correcto? Entonces, los tres estados clásicos que se conocen, ¿ya? Son los tres estados clásicos. Nosotros vamos a hablar de los cambios, ¿ya? Todos los cambios de estado, cuando los cambios físicos son reversibles. Los cambios físicos son reversibles, se pueden revertir los cambios físicos, ¿ya? Pueden ocurrir en un sentido o pueden ocurrir al contrario, ¿ya? Entonces, como son procesos reversibles, se han experimentado en diversas sustancias como el agua, ¿ya? Como el agua. Entonces, aquí podemos ver el agua en estado sólido. El estado sólido puede cambiar de sólido a líquido o de líquido a gaseoso. De gaseoso puede cambiar a líquido y así sucesivamente. A ver, vamos a ver. ¿Qué pasa? Acá. Aquí tenemos. Si de líquido se convierte a sólido, o sea, si el agua líquida se convierte en hielo, se le conoce como solidificación. Es un proceso inverso. A eso le llamamos el proceso inverso, ¿ya? Se ha solidificado, se ha hecho sólido. Me pongo de este lado, mejor, para que puedan observar más mejor. Bien, entonces, de líquido a sólido se llama solidificación, ¿ya? ¿Qué pasa? Que las partículas se han juntado. Las partículas que están en estado líquido, que están un poco separadas, y en movimiento, no muy veloz, pero están en movimiento, al solidificarse se juntan, se unen las partículas. Y en estado sólido las partículas no tienen movimiento, ¿ya? No tienen movimiento. Se ha cristalizado. Y al cristalizarse el agua, las partículas se juntan y tienen poco movimiento.
¿Ya? ¿Y a qué se debe la solidificación? A la ausencia de calor. Pues si ustedes se van a la sierra donde hace bastante frío, y frío, y te digo por experiencia, por el frío que hace, deja tu caño goteando para que veas al otro día cómo amanece congelado todo el caño hasta abajo. El agua se congela. Es tanto el frío que hace que hasta los balones que contienen gas propano se congela el gas. Ya le dije todo con eso. ¿Se dan cuenta? Se dan cuenta. Tanto es el frío. Para que haya el cambio de estado de líquido a sólido, tiene que haber una baja de temperatura de 0 grados para abajo. Porque el agua, para que se congele, para que se vuelva sólida, debe estar en 0 grados. Y se congela, se solidifica. ¿Correcto? Ahora bien, pero si el agua, supongamos, comienza a hacer calor, comienza a hacer bastante calor, y este estado sólido, ¿qué va a pasar? ¿Seguirá en estado sólido? ¿Mantendrá su cambio físico? No, va a empezar a derretirse, se va a empezar a derretir, y el cambio de temperatura lo que va a hacer es que las moléculas se fusionen y se conviertan en estado líquido. ¿Ya? Eso se llama fusión. Fusión o derretimiento. Fusión es cuando de estado sólido pasa al líquido. O sea, cuando el hielo se derrite, se le llama cambio de estado por fusión o derretimiento. Cuando pasa de sólido a líquido. De líquido a sólido, solidificación o congelamiento. De sólido a líquido, fusión o derretimiento. ¿A qué se debe el cambio de estado? Por el aumento de temperatura. Nosotros vemos que el calentamiento global está provocando que los nevados se estén descongelando. La cordillera blanca se convierte en la cordillera marrón. Y esos nevados se están descongelando. Y el Pastoruri, Ticlio, Huaraz, Caraz, todos esos nevados del Huascarán están desapareciendo. Y eso está provocando cambios de, variaciones. Y ojalá no desaparezcan los ríos. No quisiera que los ríos desaparezcan. Porque de ahí se forman los ríos. De la selva, en especial el río Amazonas, de los nevados, los lagos. Bien, entonces, esto se le llama fusión. ¿A qué se debe la fusión? Al cambio de estado, aumento de temperatura, ocurre la fusión de sólido a líquido. Ahora bien, de líquido, vamos a ver. Ahora bien, si de líquido, del estado líquido que vemos acá, del estado líquido, aquí, como vemos, lo puedo sacar más también si gusta, no tengo ningún problema. Ya, vamos a ver. Ahí, está bien, ¿no? Ya está. A ver, entonces, si el estado líquido pasa a gas, va a ocurrir mediante dos procesos. Si de líquido pasa a gas y de gas a líquido, va a ocurrir mediante dos procesos, dos fenómenos. Si estando el agua en estado líquido pasa a gas, o sea, se evapora, a eso se le va a llamar vaporización. Algunos le llaman evaporación, se llama vaporización. ¿Qué quiere decir? Que sigue haciendo calor, no solamente cuando hace calor se derrite el hielo y se convierte en agua. Si el calor aumenta, si el calor es más intenso, el agua que se ha derretido va a empezar a evaporarse. Y el charco de agua que estaba acá se va a empezar a secar, y el agua se empieza a evaporar. Lentamente, cuando menos te das cuenta, se evaporó. Y eso ocurre en el ciclo del agua. En el mar, los ríos se evaporan y forman nubes. Es el agua en estado gaseoso. Se ha evaporado.
se evapora, viene la evaporación o vaporización, el agua comienza a subir. Yo les preguntaba a mis alumnos, si el agua de mar se evapora y forma nubes, ¿de qué sabor será la lluvia? ¿Dulce o salada? Salada, me respondieron. Bueno, tuve que corregir y no, pues porque no es agua salada, ya que la sal es un componente, es un compuesto químico que no se evapora, cloruro de sodio. Una vez que está como compuesto químico, como sal, no se va a evaporar, la sal simplemente queda. El agua salada que contiene cloruro de sodio, hidróxido y oxígeno, eso nomás, esos dos gases se evaporan, mientras que el cloruro de sodio no, queda ahí y forma lo que son las nubes con agua dulce al momento de que están paseando por ahí las nubes. Entonces a eso se le llama vaporización. Y en el estado gaseoso vemos que las partículas están más separadas. Están más separadas las partículas y se mueven con mayor velocidad en el estado gaseoso. Pero ¿qué pasa si de gaseoso se convierte a líquido? A eso se le llama condensación. Sí, condensación se llama eso. ¿Y cómo? Así. Resulta que cuando las nubes llegan, van viajando, pasan por Ica, hola, y siguen. Y llegan hasta las alturas, hasta la serranía. Y caen en forma de lluvia. Comienzan a caer en forma de gotas de lluvia. Las nubes comienzan a desprender lluvia. Y al desprender lluvia, eso se llama condensación. ¿Ya? A eso se le llama condensación. Todo puede cambiar, sí. Eso se llama condensación. Cuando las nubes se precipitan y comienza a caer lluvia, se le llama condensación. Ha cambiado de gas a líquido. Y si de líquido se transforma a gas, se llama vaporización. Pero sigue siendo H2O. Tanto hielo como líquido y gas, el agua sigue siendo H2O. No ha cambiado su composición química, solo cambió su forma física, nada más. El cambio de estado ha sido físico, más no químico. Ahora, ¿qué pasa si de gas se transforma a hielo? ¿Cómo, profesor? En estado gaseoso el gas se va a transformar en hielo. Así nunca has ido a la sierra. ¿No has visto por las noticias el granizo que cae? ¿El granizo de dónde creen que cae? ¿Ah? ¿Qué creen, que San Pedro los manda porque quiere? ¿O es una avalancha de bolitas de hielo? El granizo es producto de las nubes. Las nubes, cuando se precipitan, y tiene que ver mucho la temperatura, se precipitan las nubes y al caer, al pasar por la atmósfera, o sea, como gotas de agua se precipitan, pero resulta que las nubes están en una gran altura. Esas gotas de agua, al momento de pasar por una de las capas de la atmósfera que es muy fría, se congelan automáticamente, en un ratito, se congelan. Al congelarse, se congelan en un ratito. Una vez que se congelan, caen a velocidad, porque por el peso, y que te caiga una en la oreja te va a doler. Entonces, a eso se le llama, cuando de gas se transforma en hielo, se llama sublimación inversa. ¿Ya? Cuando de sólido, se llama sublimación cuando de sólido, de gas, pasa a sólido, se llama sublimación inversa. ¿Ya? De gas pasa a sólido, se llama sublimación inversa. Y si de sólido se convierte a gas, se llama sublimación directa. ¿Ya? Sublimación directa. De sólido a gaseoso. Y de gaseoso a sólido se llama sublimación inversa. Entonces, el gas, las nubes pueden transformar las gotas de lluvia en hielo. ¿Se pueden transformar? Sí. A eso se llama el cambio de estado por sublimación inversa. Así de rápido.
Ahora, la sublimación directa, la directa es cuando de estado sólido pasa a gaseoso. ¿Se puede pasar de sólido a gaseoso? Sí. También tiene que ver la temperatura. Tiene que ver la temperatura. Si pasa del estado sólido, pasa a gaseoso, sí. Tiene que ver bastante aquí el cambio de temperatura. La temperatura es la que va a permitir que de estado sólido pase a gas. Las refrigeradoras antiguas, en los bordes donde se ponía la hielera, el adoquín, se pegaba hielo. Incluso yo raspaba ese hielo y le echaba mi refresco y me lo tomaba. Muy mal, muy mal. Porque ese hielo desprende un gas que se llama el hielo seco, conocido como contiene dióxido de carbono. Con mucho cuidado. Pero si contiene agua, cuando de sólido pasa a gas, de estado sólido se convierte a gas. ¿Ha ocurrido? Sí. ¿Cómo lo llamamos? Sublimación directa. Sublimación directa. Bien, jóvenes. Muchas gracias por su atención. Vamos entonces a continuar ahora con segundo año, con la clase. Conmigo será hasta la próxima semana. Nos despedimos. Cuídense mucho, Dios los bendiga. Y será hasta una próxima semana. Yo acá me despido con mi nena linda, bella. Chao. Bendiciones a todos. Se van a besar.